Buenas noches y bienvenidos a La Historia No Miente. Bueno, hoy es jueves 20 de febrero y estamos en una semana que ha sido bastante movida, muy conmocionada, llena de mucha información. Está el día de hoy, en particular, por el tema de la decisión del presidente Gustavo Petro de elegir como nuevo ministro de Defensa a un general que formó parte de la Operación Esperanza para encontrar a los niños que estaban perdidos en la selva. Me refiero al general de la Fuerza Aeroespacial, Pedro Sánchez. Y pues se conmocionó el país porque todos los generales entonces salieron a buscar pelea porque el tema de los rangos, el tema del rango y de que no puede él como general en el rango que está ser ministro de Defensa. Y eso pues por supuesto ha causado un revuelo enorme dentro de las fuerzas militares, porque más o menos unos 30 generales estarían en cola para estar por encima de él. Ese es un tema ahí de rangos, y es que en el ejército pues se respeta mucho el tema de la antigüedad. Cuando se está hablando de los rangos, entonces ahí están los cursos. Entonces un general que lleva años de curso de experiencia pues no puede estar por encima de otro general diferente. Eso también obviamente ha sido aprovechado por la oposición para caerles entonces y decir que un general, pues un militar activo, no puede pararse frente al Congreso de la República y pues definitivamente poderse enfrentar a un grupo de políticos que pues solamente hablan de política, y pues que es muy difícil que un general entonces no pueda pararse como tal frente a un grupo de senadores o de congresistas para decirles lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Entonces, en ese orden de ideas queda una gran reflexión, y es el hecho de entender que pues muchos de esos generales que reconocen que llevan años en la institución, 30, 35 años en la institución, pues han hecho una carrera, se les ha invertido una plata, pero la reflexión de estos 30 o 35 años de carrera militar es: salen con esta dignidad, sacan sus sables, sacan sus soles, y les da como ese tema de sentirse humillados y degradados. Y la gran pregunta es, 35 años también ha reconocido que alias Papá Pitufo ha estado pagando cifras enormes de dinero a personas de la DIAN, a policías, a militares, que ha untado personal de las fuerzas militares y de la policía, y ha untado a senadores, congresistas, políticos, gobernadores. 35 años delinquiendo, y entonces estos generales se les olvida que ellos también, como generales,
le dieron la espalda al país cuando el país tuvo que afrontar los falsos positivos, asesinatos, masacres ejecutadas en alianza, en sociedad, entre el paramilitarismo, el narcotráfico y la guerrilla. Entonces ahí sí es en donde los generales, se pregunta uno, se quedan callados, ¿no? Ahí sí no dicen absolutamente nada, ahí sí no replican absolutamente nada. El país, durante más de 214 años de violencia en este país por partidos políticos y más de 70 años de conflicto armado interno, nos han dejado muchas reflexiones, ¿no? Dentro de esas reflexiones, pues entonces está el tema de ver cómo las fuerzas militares, y aquí no me estoy refiriendo a todos, estoy hablando simplemente de que hay un grupo de militares, ¿no? Militares que hicieron alianzas. Eso no es algo que lo estemos diciendo aquí, lo estemos sacando de la de la de la comunicación, en donde generales de la República, de la policía, tuvieron vínculos con el narcotráfico, en donde generales del ejército han tenido vínculos con grupos paramilitares y grupos de limpieza social, en donde generales que intentaron tomarse por ejemplo, en el caso del Palacio de Justicia, coroneles que estuvieron metidos y estuvieron involucrados en la retoma del Palacio de Justicia, hoy en día se ha demostrado que fue el ejército durante la retoma del Palacio de Justicia donde asesinaron a civiles, donde torturaron a civiles y donde desaparecieron a civiles que al día de hoy sus familias les siguen el rastro, siguen buscándolas. Entonces esta delicadeza que presentan los generales de la República por el nombramiento de este general que formó parte de la Operación Esperanza, pues no tenemos que olvidar eso, no tenemos que olvidar. Claramente todo el tema es porque Gustavo Petro, todo nombramiento que hace es criticado. Iván Velázquez como ministro de Defensa, que sale ahora, duró más o menos 30 meses, cuando fue nombrado como ministro de Defensa, se le fueron encima porque Iván Velázquez venía hace muchos años de destapar el escándalo de la parapolítica e investigar la parapolítica y demostrar los vínculos de grupos paramilitares con representantes políticos del gobierno. Automáticamente, cuando el presidente Petro anuncia este nombramiento, la derecha colombiana se fue lanza en ristre criticando el nombramiento, argumentando que era un nombramiento para como motivo de venganza hacia el expresidente Álvaro Uribe. Y claramente Álvaro Uribe también salió a decir que todo esto que estaba ocurriendo con ese ministro era como retaliación. Y le inventaron 20.000 historias, pero el ministro estuvo firme en su labor y no se dejó amedrentar. Entonces ahora parece que con el nombramiento de este nuevo ministro de Defensa, primero que por ser militar él no va a poder pararse enfrente de un Congreso de la República si le llegan a hacer un control político, ¿no? Entonces que él no se va a poder dirigir a los representantes o a los congresistas porque tiene un voto de obediencia. Que si se quita el uniforme
y renuncia a su cargo como general para ser ministro de Defensa, ya lo haría como civil, pero aún así muchos generales se sentirían ofendidos y la delicadeza, entonces se retirarían de las filas porque cómo van a permitir que un general de menor curso les mande o les dé órdenes o instrucciones. Cuando se tuvo desde la época de más o menos del presidente Gaviria, calculo yo, se hablaba de los ministros que eran militares y entonces les ponían muchos compliques y muchos problemas. Entonces se determina que los ministros deben ser civiles y cuando se nombra un ministro de defensa que es civil, entonces lo critican porque no conoce de tácticas militares, no entiende a la tropa, no entiende cómo funciona la estrategia militar. Entonces todo es un berraco problema cuando se plantean soluciones y la única solución o lo único que les funciona a la oposición es la gente que ellos quieren. Entonces, pues esperemos que este nombramiento por parte del señor presidente Gustavo Petro al nuevo ministro de Defensa, pues sea un parte positivo de confianza y que pues los generales que tengan que ir, que se vayan, porque reconocidos por ellos mismos es una estructura arcaica en la cual hay generales haciendo fila hace más de 20 años, 15 años, 10 años para ascender al máximo mando, pero el país se ha hundido en narcotráfico, se ha hundido en violencia, se ha hundido en extorsión y estos generales cuando llegan, ¿qué hacen? Si conocen tanto el país y saben tanto del país, ¿qué están haciendo para defender al país? Bueno, a esta hora saludamos a Marta, Chimbaluki Shop. Bueno, y aquí por aquí tenemos a mi amigo Richie. Vamos a ver si logramos conectarnos con nuestro amigo Richie para charlar un rato con él. Carlos Ramírez, Misael. Bueno, mucha gente está conectada a esta hora con nosotros. Les agradecemos muchísimo que estén acá y que compartan con nosotros. Bueno, vamos a ver si nos funciona el internet. Hola Richie. Hola Alejo, ¿qué más, hermano? Un abrazo. Bueno, qué bueno que nos podamos encontrar en este ciberespacio. Sí, que vino admirándolo mucho hace rato su contenido tan valioso, de verdad lo felicito. No, y el suyo también me parece un aporte muy importante porque el trabajo que usted ha venido realizando, yo lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo atrás, me parece que es la manera como mejor se le puede llegar a los jóvenes, ¿no? Porque en medio de tanta desinformación, espacios como los que usted viene haciendo ya dedicado hace bastante tiempo, es lo que le hacía falta a este país. Entonces, lo felicito por su trabajo, por su labor, por su entrega, por su dedicación. ¿Cómo ha visto esta semana o cómo vio hoy, para ir hablando de temitas, el tema de la designación del nuevo ministro de Defensa? Pues es una vaina como rara, ¿no? O sea, estamos hablando del general de la Fuerza Aérea, el que era el comandante. Sí, él es el general que formó parte de la Operación Esperanza. Él es de Y la el nombre es, Fuerza Aeroespacial. El eso yo hasta nombre, hoy me enteré, yo hasta hoy me enteré, yo juraba que él era del ejército, yo hasta hoy me entero de eso. no, es de la Fuerza Aeroespacial y eso precisamente es otro Sí, piloto argumento con que ha más de, molestado. piloto con más de quién sabe cuántas miles de horas, ¿no? Pedro Sánchez se llama el Piloto hombre. de combate y todo, sí, y cuando ya Un lo vi con duro. su uniforme, con su número 4 ahí con sus alas, ahí con todas las tres estrellas y todo, yo dije, uy, hijo de puerca, este tipo. Que también Richie, ahí hay una observación que estaban haciendo hoy, es que típicamente cuando se nombran a los comandantes de las fuerzas militares, siempre ha sido designado un general del ejército. Y Sí, entonces sí, porque el todos ejército es estos, la fuerza madre. exactamente, se presume. Entonces hoy estaba hablando, antes de su ingreso, estaba hablando que ha habido raye, primero porque es un general que tiene menos tiempo en el rango de general que otros generales que están por abajo. Sí, Dos, hablan de que es rarísimo que un general de la Fuerza Aeroespacial, no del ejército,
haya llegado pues a este rango máximo del ministro de Defensa. Sí. Y los políticos diciendo pues que va a ser muy difícil que un militar, a la hora que lo llamen a un control político, pues se pueda parar enfrente y pues cantarle la tabla. ¿Cómo ve usted esta situación? Pues tenemos estúpidos como Polo Polo y JP que les asignan una UTL, pues ¿por qué no podríamos tener un general, pues que dentro de la UTL se le asignen unos abogados para que lo asesoren, ¿no? Ahora que usted habla de el ilustre Polo Polo, ¿cómo Pero vio antes quiero usted? hacer un apunte, ¿no? Antes quiero hacer un apunte, Alejo. Cuente. Recordemos que este general nos regaló un meme bastante asertivo, que el día que payaso ese del Daniel Samper Ujú. eh, pretendió burlarse de Petro, lo puso en su sitio y los dejó con cajas destempladas, ¿no? A todos Sí. esos estúpidos, al Samper Pisano, al Samper Ospina, al idiota ese del coronel, a la otra estúpida, a todos esos idiotas, ¿se acuerda de esa destemplada que los dejó, uy, juepucha, los dejó quietos en primera? Porque les Sí, digo, el presidente Petro es mi comandante, el presidente Petro es el comandante supremo de las fuerzas militares. Yo, yo le debo respeto y subordinación al comandante supremo Gustavo Petro, entonces les pido que no se burlen del presidente. sí, Y eso estuvo muy bien. quedaron, ver la cara del estúpido ese, el Daniel Samper, no, como dice el dicho, no tiene precio. Este tipo de Daniel Samper que critica tanto al gobierno, pero se ha llenado los bolsillos de eso, ¿no? Sí, claro, y esa bellecita está es rabona porque como le cortaron también la tetica a la mujer, que también toda la vida ha tragado de los contratos del Estado. Correcto. Eh, Por eso es que anda todo bravo, ¿no? Porque obviamente se le meten al bolsillo, ¿no? ¿Cómo vio usted este tema de Papá Pitufo contando que lleva 35 años untando a políticos y a militares enfrente de la cara de todo el país? Pues el otro día yo estaba haciendo una encuesta, Alejo. Yo de hecho estaba haciendo una encuesta para ver cuál es el chisme más patético que se le ha abortado a los uribestias en los últimos 2 años, porque todo es eso. Y usted es una persona mucho más letrada que yo en temas, y usted hace una curaduría de datos mucho más efectiva de la que yo podría hacer, entonces de pronto usted inclusive me puede ayudar, porque pues le voy a nombrar los que yo cuento y usted me va diciendo y me va aportando, ¿sí? Entonces arrancamos con el tema de la Laura Sarabia y las maletas de 3.000 millones de pesos. Y Hágale. que mejor dicho que 3.000 millones, que esto era inconcebible, que el caso de corrupción más terrible que ha habido aquí en este país, que no sé qué. Tanto así que el Petro la destituyó y se las puso de papayita 6 meses. Se la dejó ahí de papayita, ahí como pato sentado en la mitad del lago al narcofiscal Mancera a la narcofiscal Mancera y al narcofiscal Barbosa. Francisco, Y sí. en 6 años, en 6 meses, no pudo hacer absolutamente nada. No le pudieron demostrar nada, no le investigaron absolutamente nada, no la llamaron a juicio por absolutamente nada. Y entonces en el momento que le dijeron a doña Victoria Génico, venga señora Génico, que usted fue la que salió y armó ese mierdero, entonces hágame un favor, venga aquí y declara cuáles son las pruebas usted en contra de esa vaina, cuáles son, digamos, las pruebas que usted tiene con respecto a ese tema. Ay, no, que yo no puedo revelar mis fuentes y no, yo no voy a colocar en peligro la vida de mis fuentes. Se acabó ese chisme. Ese chisme, ¿cuánto les duró? ¿Como 7 días, 15 días? Después entonces, ¿qué vino? Lo del narcolácese con el dinero que le robó a los narcotraficantes y entonces pretenden igualar la cantidad de robos que se hizo al gobierno y al erario por parte No sé si usted alguna vez ha visto un video donde yo hago una tabla de Excel, que ese video se volvió... Ese video me pareció excelente. Desafortunadamente lo tenía aquí para mostrarlo, pero yo todavía me embolato en esta cosa de la transmisión. Pero ese video que usted hizo de Excel me parece que es de los mejores ejercicios que se han hecho en medios alternativos para contar la realidad a los colombianos. ¿Usted no lo tiene para la mano, no? Sí, claro. Permítame, lo abro aquí en... Hágale, Permítame. hágale, a ver. Es que yo me embolaté, yo lo tenía para mostrarlo, pero no. Ese video refleja la manipulación que los medios de comunicación tradicionales
les muestran la información de manera parcial al espectador, al televidente, como lo hacen Néstor Morales y toda esta gente que tapan las realidades. Y ese informe que presenta Richie me pareció tan claro, tan específico, porque es con los números, con las realidades que uno se para frente a las personas y les dice, mire, no viva de memes porque la gente vive de memes. Bueno, ahí lo tenemos, bacano, venga a ver si la logramos. Hágale. Espera un momentico, Hágale. porque es que eso lo tengo en el canal de política. No, buenísimo, buenísimo. Porque es que la narrativa con la que han venido trabajando la derecha es que a partir de que llega Gustavo Petro a la presidencia es que este país se jodió. Pero cuando uno comienza a hacer la comparación, yo lo he hecho en comparación de las víctimas de las masacres, los desplazamientos de este gobierno versus los otros, y el 2010, Richie, marca la tendencia de violencia en este país. Sí, no, y de corrupción, ¿no? Porque, correcto. O sea, precisamente inclusive ahí acudo digamos, a la hipérbole, a la exageración, y aún así no logran, ¿no? Permítame, que pase lo que me da de tragar. Posesión de Petro la pagó Duque, porque pues Petro no tiene autoridad en ese momento. Y este video se volvió viral en todo lado menos en mi canal. Un tipo aquí en Facebook diciendo, venga Richie, ¿en serio le parece todo perfecto con el gobierno? ¿Dónde queda el escándalo de la UNGRD, el descalabro de las acciones de Ecopetrol, el tráfico de influencias o la inútil reforma tributaria que nos quieren meter en el mismo periodo presidencial? Aquí se demuestra, digamos, el gran grado de ignorancia, ¿no? Y ahí se demuestra que precisamente se limita a venir a decir que a mí me parece perfecto el gobierno, que nunca lo he dicho. De hecho, en varios videos he dicho que el gobierno tiene muchas cagadas, pero aún así, pura desinformación. Vea, el escándalo de la UNGRD, por lo menos el gobierno de Petro encontró el escándalo y ya está metiéndole mano a ese tema. Por lo menos ya. Tiene preso al Olmedo López, tiene ahí en proceso al Olmedo López y al Sneider Pinilla y se están adelantando las investigaciones. Ustedes los uribestias, ¿cuándo han salido a hacer alguna de las investigaciones del escándalo de la UNGRD durante el gobierno de Duque, que ya se calcula que se robaron, por lo menos se robaron 1 billón de pesos? El director de la UNGRD del gobierno Duque se robó 1 billón de pesos. Espere un momentico, arrancamos con esto. A ver, para ese burro que me está ya diciendo que a mí me parece perfecto, que nunca lo he dicho, ¿sí? Entonces les recomiendo que vayan y lean este reportaje. En el gobierno Duque se habrían robado 1 billón de pesos de la unidad de gestión del riesgo. Este triple hijo de puta, que se llama Eduardo González Angulo. Y este ampón se robó 1 billón de pesos en concubinato con este narcomarrano asqueroso. Y entonces aquí pueden leer absolutamente todo. Entonces, mire, el señor Anaya Arangua llegó el informe de empalme de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del periodo 2020-2022. En el descrito, el denunciante afirma que al interior de la UNGRD existe una empresa criminal liderada por congresistas, servidores públicos, particulares y contratistas. Dicha organización se habría apoderado de aproximadamente 1 billón de pesos de recursos del Estado a través de contratos en los que se sostiene que se habrían vulnerado todos los principios de contratación pública. Y aquí mire la otra belleza que está. Don Pierre García, que está volado y tiene circular roja en la Interpol. Gran amiguito de que este catrico de puta narcomarrano lo condecoró y se voló del país. ¿Y sabe qué pasó? Póngale cuidado lo que pasó. En el documento oficial de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, porque es que lo que pasa es que esta denuncia se hizo oficialmente y se pasó con todas las pruebas. Y la Corte Suprema de Justicia, esa misma Corte Suprema de Justicia que quería dejarnos a la narcofiscal Mancera como fiscal general de la nación y se negaban a escoger fiscal de la terna que había propuesto Petro, revelado por RTBC, se trata nada más y nada menos que la decisión de este tribunal de inadmitir la denuncia. Le pasaron la denuncia a estos zampones de la Corte Suprema y se hicieron los de la vista gorda por graves hechos de corrupción que superan supuestamente el billón de pesos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre. Entonces, Urrihueva estúpido que me está diciendo que yo digo que todo en el gobierno de Petro es perfecto, pues no es perfecto, pero por lo menos sí se están investigando los actos de corrupción. Los actos de corrupción que se han presentado hasta el momento por lo menos los investigaron. Ustedes, uriburros inmundos, ¿cuándo van a salir aquí a marchar en contra de esta mierda que no ha pasado nada? Y los 2 billones que se robaron de Ocatpaz. Y en estos días, esa belleza de procuradora, amiguita de ustedes, esa porquería de la Cabello, amiguita de Duque y de los Char,
le archivó el proceso de los 70.000 millones de pesos a la UDINEN. Entonces, por lo menos aquí se está haciendo algo. Por lo menos aquí ya tienen en proceso al narcolás hijueputa ese. ¿Ustedes qué? ¿Cuándo van a salir a marchar por este triple hijueputa? ¿Cuándo van a salir a marchar por este triple hijueputa? Uriburros idiotas, estúpidos, malolientes y feos. Por eso es que los odio. ¿Sí se dan cuenta? Ustedes son detestables por idiotas. ¿Ustedes con qué cara vienen aquí a hablar de corrupción partida de malparidos? Si ustedes son el único hijueputa partido que tiene un senador preso, que ya firmó principio de oportunidad y ya ahorita va a prender el ventilador, el ampón del Ciro Ramírez, bobalicones. Ustedes no deberían ni siquiera mencionar la palabra corrupción. A ustedes esa... Ahí hay que nombrar algo interesantísimo, ¿no? ¿Qué es qué? Yo estoy seguro que Alejo lo ha escuchado. Usted sí sabía que Pierre García, y Ciro Ramírez, el senador que en este momento está preso por corrupción, se conocieron en la picota cada uno yendo a visitar a su respectivo papá. Visitando a los papás que estaban en la cárcel los dos. El Pierre García estaba visitando al papá que está preso por corrupción y paramilitarismo en la picota, y el Ciro Ramírez estaba visitando al papá de él que está preso en la picota por corrupción y paramilitarismo, y allá se conocieron y se hicieron amigos. Y hay otra perla. Ciro Ramírez conoció a la mujer, a la esposa actual, porque la esposa estaba en la picota visitando al papá también preso por paramilitarismo y corrupción. No, si a vos. ¿Tú sabías eso? No, eso no me la sabía. Eso sí. Señor, el Ciro Ramírez conoció a la mujer allá en la picota porque la mujer también está visitando al papá que también está preso por paramilitarismo. Unas ratas, unas absolutas claro. ratas. Sí, y pues esto, digamos, es lo que les duele, ¿no? Curiosamente, digamos, uno muestra este tipo de cosas y lo único que les queda es decir es mamertos y petroñeros y todas las estupideces, ¿no? Sí, porque es que no hay con quién. Ese es el argumento que estamos viendo ahí en los comentarios, ¿no? Pero es que precisamente es porque viven de eso. Cuando personas como usted, que a través de las evidencias les muestran la realidad del país, y es que entre el Centro Democrático y Cambio Radical, y por debajo el Partido Liberal, no le cabe un preso en la cárcel a la cantidad de corruptos de estos partidos políticos. La única excusa que tienen ellos es salir a decir el cacas, el guerrillero, o sea, no tienen un argumento válido para demostrar la cantidad de estupideces que hablan, Richie. En estos días yo hice un TikTok, permítame ver si me deja mostrarlo porque es bastante chistoso. Hágale. Yo en estos días hice un TikTok, permítame a ver si me deja abrirlo. A ver si deja abrirlo. Hágale a ver. Y les mostramos a esta gente, vea. En estos días el Richie opina, espera a ver si me deja mostrarlo. Porque pues precisamente, digamos, creo que aquí está, sí, aquí está. Permítame. Sí, aquí está. Pues en estos días hice este TikTok que fue, digamos, bastante interesante, ¿no? Porque pues precisamente... A ver si esto sí deja... Sí, pues un aplauso para el Centro Democrático porque en verdad rompieron, ¿no? Es basado en el trend ese de la canción de Bad Bunny, ¿no? Sí. Entonces, tienen el expresidente con más amigos condenados por corrupción, ¿no? Fabio Echeverry, Luis Carlos Restrepo, Fernando Londoño, José Obdulio Gavirias, María Cecilia Vélez, Sabas Pretel, Edmundo del Castillo, Diego Palacio, Andrés Felipe Arias, Oscar Iván Zuluaga, José Roberto Arango, Flavio, bueno, toda esta foto que ya todos ustedes la reconocen, el del DAS, Jorge Noguera, la bellecita de la María del Pilar Hurtado, la bellecita del Pacho Santos, toda esta porquería, ¿no? El presidente con más amigos condenados por corrupción e investigados por corrupción, ¿no? Sí. Al mismo tiempo también es el expresidente con más investigaciones pendientes, ¿no? Que para el 2018, para el 2013 tenía más de 200 investigaciones y procesos pendientes ante la justicia, ¿no? También obviamente es el primer expresidente a punto de ir a la cárcel, ¿no? El primer presidente que va a juicio por corrupción. Sí. También tienen el expresidente más asesino de testigos en su contra, ¿no? Porque más de 11 testigos en su contra desvividos en misteriosas circunstancias, ¿no? Ajá. También el primer expresidente que manosea exitosamente la Constitución para reelegirse él como presidente paramilitar, ¿no? También precisamente es el primer presidente, es el primer partido con un candidato presidencial que está en juicio por recibir sobornos, ¿no? Don Eddie Murphy. Iván. Eddie Monster, perdón. El Monster, sí. Don Eddie Monster. El hijo de Monster. Zuluaga con el $1.000.000 de Odebrecht, ¿no?
También es el primer expresidente con otra candidata presidencial que la echaron de la fiscalía porque le entregaba información a los narcotraficantes, ¿no? Para que se pudieran volar antes de tiempo. También es el primer partido expresidente, pues precisamente con un candidato, ¿cierto? Que el candidato que apoyaron después de se quemaron, que resultó que era amigo de paramilitares y narcos, ¿no? Porque a su secretario de gobierno lo capturaron por amistades y por concubinatos con la oficina de Envigado, ¿no? También otra noticia bastante sonada, ¿no? Y también precisamente es el partido que después tuvo que apoyar a otro viejo, porque como ellos se quemaron, que después resultó condenado a 5 años de cárcel, ¿no? Por el caso de Italo, ya sabemos de quién hablamos, ¿no? El abuelito Primero llegó la difunto. huesuda que la justicia, Sí, ¿cierto? la sacó barata. La sacó barato, ¿no? Lloran porque el presidente es un guerrillero, pero no lloran porque son el partido con más exguerrilleros en sus filas, ¿no? Más de 11 en su momento, ¿no? Alcanzaron a tener más de 11 exguerrilleros militando en el partido, ¿no? Ever Bustamante, Robert Rosenberg Pavón, ¿cómo es que se llama este otro? Bueno, pueden buscar el artículo y ahí pueden leer ahí los más de once Es exguerrilleros guerrilleros. del ELN, del M19 y del EPL que militan en su partido, ¿no? Esos sí son guerrilleros buenos, ¿no? También precisamente son el único partido con uno de sus senadores preso por corrupto, es el único partido con silla vacía, de ahí es donde sale el término, ¿cierto? También es precisamente lo que estamos contando, ¿no? Por Ciro lazos Ramírez. paramilitares terminó en la cárcel Ciro Ramírez, Sí. papá del congresista del Centro Democrático, detenido por corrupción, ¿no? Y ahí está la noticia, ¿no? También es el primer partido con uno de sus miembros con circular activa de la Interpol, ¿no? Imagínense No, ustedes, eso ya no, es un no, honor no, no, muy alto, no. ¿no? Circular activa de la Interpol. O sea, lo están buscando por todo el mundo para meterlo preso, ¿no? Y Una pues aquí belleza. está, pues. Sí, sí, una belleza, ¿no? Una belleza, ¿no? El presidente más corrupto de la historia declarado por economistas del calibre de Salomón Kalmanovich, ¿cierto? Sí. Ex codirector del Banco de la República, catedrático, profesor de la Universidad de los Andes, mejor dicho, digamos, una eminencia, y dice que el gobierno de Duque es el gobierno más corrupto de la historia, ¿no? Casos de corrupción por doquier, hasta Popeye le tenía miedo a su líder, imagínense eso. Oiga, está Duplicaron buenísimo. el, duplicaron el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia, y ahora dicen que Petro tiene a Colombia nadando en En cocaína, droga. según Ah. ellos. Pero se les olvida que Iván Duque recibió como 115.000 hectáreas y entregó como 250.000 hectáreas de coca cultivada, ¿no? Si Sí. quieren podemos recibir las gráficas. Y es que hasta el propio Trump le decía a Duque que era un mediocre y que era un mentiroso y que no ha hecho absolutamente nada por las drogas. Duplicó las hectáreas de coca cultivada Iván Duque. Y ahorita entonces dicen que se subió en un 10% y ¡ay! Petro tiene nadando al país en coca. ¿Sí? Precisamente No, el no. presidente más investigado en la historia de Colombia. Y bueno, así sucesivamente pueden ir a... Ah, pues sí vio también lo de las encuestas pagas, ¿no? Ah, sí, señor. Sí, señor. Y entonces María Fernanda Cali Paloma Valencia por allá insultando al Miguel Uribe que porque está pagando encuestas. Vicky también por allá salió como principal candidata en una encuesta del Centro Nacional de Consultoría y Sí. después, o sea, se demoró más un pedo del agua, se demoró más un pedo debajo del agua que la gente en darse cuenta que la encuesta la había pagado esta semana. Imagínense, ese es el nivel, ¿no? Sí, y si Mire, usted y paga aunque una pagan sus... encuesta, pues es para que usted la gane, ¿no? Eso está claro. Sí, Usted es no, el y mire, cliente. mire, y esta es la encuesta que le pagaron los que apoyan a Miguel Uribe Turbay a ¿cuál fue el que le pagaron esto? A Inbamer. Y va Mergano. Y, y mire dónde quedaron. En la mierda. Sí, Es mire, que ni pagando. hasta Gustavo Bolívar les ganó en la propia encuesta que ellos pagaron. No, es que es un desespero total, Rich. Es un desespero Claro. total. Y lo único, es que lo que pasa es que, digamos, lo único que les queda es simplemente repetir esa burrada. Ellos creen que hacer un live con 20 pelafustanes aquí en TikTok y decir que Petro es el peor presidente de la historia, digamos, como que les va a dar algo de oxígeno. Pero resulta que no. Yo que estoy seguro, porque obviamente usted está muy bateado, Alejo,
sí vio la intervención del Badulaque Facho, ese ridículo de Juan Lozano, allá en su emisor Sucha, En la para FM. acá, también diciendo que, digamos, el grueso de la votación de Gustavo Petro sigue firme y que si la oposición no se pone las pilas, otra vez les van a colocar presidente. Eso tiene una explicación. Que un facho desinformador del calibre de ese mediocre, el Juan Lozano, salga a decir eso de esa manera, digamos, pero venga, antes de que me colóqueme grande otra vez, antes de de que me ahí cambie. Va, ahí va. Digamos, para resumir, no sé por qué ahora Ahí lo tiene. se cayó. Allá. Porque entonces, digamos simplemente, o sea, los que quieran ir a ver el video, ¿sí? Entonces, aquí en la parte final, permítame, coloco esto grande. En la parte final del video, pues mire. Uy, ese cuadro de Excel es maravilloso. Ese cuadro de Excel y es entonces maravilloso. aquí yo lo tengo. Entonces, aquí lo pueden ver, mire. Entonces, mientras que según ellos que se la pasan diciendo que supuestamente que el gobierno de Gustavo Petro, que es el gobierno más oscuro, más corrupto de la historia y que no sé qué, ¿cierto? Dese cuenta. Después de sumar absolutamente todo, por lo menos todo lo que se me ocurrió ese día, mire, por ejemplo, digamos, ahí pueden ver, ahí están los Ferragamo de Petro, está la fiesta de posesión de Petro, que la pagó Duque, pero pues se la regalé a ellos para que no estén diciendo, porque pues obviamente Petro en el momento de la posesión no tiene poder para asignar presupuesto para pagar una fiesta, eso lo paga es el gobierno saliente, está también la fiesta de Francia Márquez, está también todo lo que se gasta en el mercado, en las casas presidenciales según el Badula, que es de JP, que por cierto, si vieron, creo que por ahí salió una noticia que salió JP Hernández diciendo que los empleados deberían pagar el 100% de la salud y de la pensión. Sí, de los parafiscales. Es un huevón. Sí, entonces ahí está la Casa Colombia en Davos, ahí están las Petrobolsas que fueron 16 millones de pesos, porque eso ya está en la Corte Suprema de Justicia, que declaró inocente a Petro, porque Petro demostró que ese dinero de las Petrobolsas era dinero lícito, que había entrado a la campaña y que fue debidamente registrado, ¿cierto? Inclusive me tomé la molestia de regalarles 1 billón de pesos. Les regalé 1 billón de pesos. Aquí todavía no está sumado, pero en el video final sí está. Vea, les regalé 1 billón de pesos de viajes del Alcocer. Sí. Sin el billón de pesos, entonces suma 401,000 pesos de corrupción, digamos, del gobierno de Petro, ¿no? Sí. Pero irónicamente, mire cuánto suma el uribismo. 55 billones. No. Este cuadro es maravilloso. Es decir, que no ha alcanzado ni la 10ª parte de todo lo que se robó Iván Duque y sus secuaces. Ni la 10ª parte, ¿no? Porque pues aquí también diga, a ver, aquí están los 15,000 millones de Benedetti, para que no digan, están los 3,000 millones de Sarabia, cosas que nunca se pudieron demostrar, ¿cierto? Sí, también no están pasaron. los 350,000 millones de la UNGR de Olmedo, pero pues entonces también en el mismo orden de ideas se colocan, bueno, ahí no se alcanza a ver porque está más para arriba, pero se colocan los 9 billones que se robaron los secuaces de Duque de la pandemia, se colocan los 2 billones de pesos que se robaron de Locatpaz, se colocan los 70,000 de la Cabellito que le perdonó, digamos, a la Sarabia, se colocan los 18 billones de pesos que se robaron de Reficar, con sobrecostos, todos los hemos visto, y eso que aquí no está, y eso que aquí nos falta Ecopetrol ajeno. Recordemos que Uribe antes de que se acabara su segundo periodo, agarró como, ¿cuánta plata fue que agarró? Agarró como más de 50 millones de dólares y los metió por allá en Ecopetrol en Suiza, y ahora es un banco que nos está reclamando. Que supuestamente es que Ecopetrol le debe como 50 millones de dólares, algo así. Esa también es una noticia que la pueden ver de Gonzalo Guillén. Y entonces, pues, ahí está. Sí, entonces, pues, cuando quieran debatimos esto, ¿no? Sí, las narrativas no son simplemente, la gente vive de memes y de chistes, ¿no? Ahí está la gráfica, ¿no? Mira, hasta la torta. Es un diagrama de torta. Por si no entienden. Los uribistas no entienden esto se llama Excel. Esto es un programa de Microsoft que es precisamente para hacer. Esto se abre en un computador, ¿sí? O sea... Sí, es que ellos no saben leer ni escribir. Sí, entonces... eso toca explicarles toca explicarles estos brutos. Pero entonces, pues ahí está. Porque se la pasan diciendo... Entonces, en ese orden de ideas, pues podemos sacar un cálculo bastante infantil y bastante de nivel primaria, ¿no?
O sea, No, la aquí, diferencia. aquí podríamos decir que entonces básicamente si durante el gobierno pasado se robaron 50 billones y en este se han robado a duras penas 401.000 millones, pues entonces podríamos decir que hemos reducido la corrupción por lo menos en un 90%, ¿no? Se ha logrado, sí. Sí, o sea, porque, ¿usted qué preferiría, Alejo? ¿El que se roba 50 billones o el que se roba 400.000 millones? Pues como dice el dicho, ¿no? Del abogado del Sí. sombrero. Claro, el abogado sombrero, sí, 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 sí. Lo que Entonces, pasa es que pues, la narrativa de esta gente es decir que el presidente se ha comprometido en acabar con la corrupción, pero es que esta gente lleva 220 años mandando. ¿Cómo va a pretender? O sea, son tan brutos que piensan que en un año y medio van a limpiar la cantidad de corruptos y por ejemplo esos vínculos familiares que usted nos acaba de mostrar, además romántico, ¿no? Se conocen en la cárcel visitando a los conocen en papás. la cárcel, Esa sí. mierda ni en la Rosa de Guadalupe se la han craneado. no, y por ejemplo, esta mañana escuchaba yo a ese payaso Uzcategui, hijo de un genocida condenado por la masacre de Mapiripán. Sí. O sea, está preso ese genocida ampón, narcotraficante corrupto del coronel retirado ese Uzcategui. Y sale el badulaque ese del hijo, representante a la Cámara por ese partido de ampones llamado Centro Democrático, a hablar de corrupción y a decir que este país está terrible. Hombre, usted es el hijo de un genocida, ¿usted con qué vergüenza viene? O sea, ¿usted con qué cara viene aquí a hablarnos de eso? Sí. Es que hay que ser muy cínico en esta vida, ¿no? Es que de verdad que se forma el cinismo. Yo creo que el gran problema, usted lo acaba de tocar, y es que tenemos lo que se llama el síndrome de la mujer abusada, ¿no? Y es que durante tantos años nos han golpeado, nos han mentido, que cuando llegan personas como su merced que con datos les muestran la realidad, no, prefieren negar la realidad, prefieren seguirle creyendo a este tipo de ampones, hijos de paramilitares en el Congreso, hijos de guerrilleros que ahora están del otro lado, gente con unas narrativas donde lo único que les interesa es mostrar que lo que estaba antes era mejor, ¿no? A mí no sé si usted pudo ver la entrevista que le hicieron a Vicky Dávila en RCN, donde el periodista le decía a ella, cuando ella se refería a un país, él le decía, pero usted se refiere al país que estaba antes de Gustavo Petro, o sea, ¿ese era el país mejor? Y esa narrativa es a la que le gusta que le repitan a la gente de la derecha. Ese país era el mejor país. Mire, País donde mire, Alejo, es que de hecho, no sé si usted haya visto, yo tengo otro video, pero ese sí yo me voy a demorar en encontrarlo, porque no me acuerdo. Yo tengo un video en el cual yo encontré un segmento del año 2010 del noticiero del Senado. Obviamente usted ya es una persona de edad igual que yo, entonces se acordará de esos programas del noticiero del Senado que los presentaba Amparo Peláez. Amparo Peláez, sí. En ese video, entonces, precisamente esa era la misión como de mayo de 2010. Uh-huh. Y mostraba precisamente Alejo, mostraba, digamos, cuáles fueron las cifras con las que entregó Álvaro Uribe al país. Porque es que, digamos, es muy chistoso uno escuchar a estas alturas del partido a un poco de pendejos diciendo, es que Álvaro Uribe fue el mejor presidente y es que Álvaro Uribe, hombre, ¿y a qué se refiere con mejor presidente? O sea, muéstremelas. Ah, no, aquí ya lo encontré, afortunadamente. Permítame un momentico, ya se lo muestro. Permítame un momentico. Colóqueme en grande otra vez si es tan amable, por favor. Ahí lo tiene. Espera un momentico, activo la cámara. Para los que estén interesados en ver el video completo, es un video que está en mi canal de YouTube, que se llama Me arrepiento de haber votado por Petro. Por Petro. ¿Listo? Entonces, pues precisamente póngale cuidado este compendio. Esto como una utopía del capitalismo y que todos somos más ricos gracias a Uribe y que ojalá vuelva Uribe, el mejor presidente, duélale al que le duela y bla, 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 bla. Adicionalmente, el país creció gracias al presidente Uribe. Así a ustedes les sepa a cacho. Creció de una manera exponencial. Falso. El Producto Interno Bruto, Falso. el ingreso per cápita, las Falso. cifras están allí porque volvió la seguridad. Pudimos lograr que los bandidos se replegaran y liberar un país
secuestrado. Pero entonces hagamos una cosa, en vez de seguir hablando huevonadas sin sentido, a continuación les voy a mostrar a ustedes una emisión del noticiero del Senado del año 2010, cuando Álvaro Uribe Vélez estaba a punto de salir de la presidencia. ¿Qué país le deja Álvaro Uribe a su sucesor? Les he preparado el siguiente informe. Por bien que nos vaya en seguridad democrática, no podemos ignorar que en nuestro país hay crisis en muchos campos y que quien llegue aquí a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto deberá traer un salvavidas muy grande porque somos el país más desigual de América Latina con un... Ojo, el país más desigual de América Latina. Escuchen muy bien esto. Y en este tiempo no existía Wally, no existía Levi Rincón, no existía Beto Coral, no existía ninguno de esos lavándole la cara a la izquierda. Petro ni siquiera tenía aspiraciones presidenciales para ese momento, ¿no? Sí. El país más desigual de América Latina, ¿no? El país más desigual de América Latina. 0.58 de índice Gini. Imagínense, 0.58 de índice Gini nos entregó Álvaro Uribe Vélez. Que es el que mide las desigualdades económicas de los países. La pobreza supera el 45%. Pobreza superior al 45%. Superior al 12%, es el más alto de América Latina. El desempleo superior al 12%, el más alto de América Latina. La informalidad es mayor del 60%. La inflación es de casi el 8%. Informalidad superior al 50%. 58%. Inflación superior al 12%. El crecimiento económico no llega al 1%. Ojo, crecimiento económico no llega al 1% durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En tanto que la indigencia es del 16.6% después de México. En nuestro país la riqueza está concentrada en solo el 10% de la población. Y según un informe... Vea, ¿sí ve? 10%, Para ese imagínese. tiempo ya estaban esos cálculos de que la riqueza estaba concentrada en menos del 10% de la población y Gini del 0.58. El PNUD, pasamos del puesto 49 al puesto 77, es decir, ya nos estamos pareciendo a países como Kenia y como Haití. Imagínense, nos No, dejó pareciéndonos sigamos. a países como Kenia y Haití. ¿Y dónde estaba Petro en este momento? No, todavía Nuestro crecimiento está, económico no ha logrado ni siquiera un dígito. estaba sentado en el Nuestro Congreso. crecimiento económico no logró ni un dígito. Lo voy a colocar otra vez, porque se disfruta mucho escuchar eso. Pasamos del puesto 49 al puesto 77, es decir, ya nos estamos pareciendo a países como Kenia y como Haití. Nuestro crecimiento económico no ha logrado ni siquiera un dígito. Los más liberales auguraron el año anterior un crecimiento del 2.4 y estamos en 0.4. Imagínese. Otros garantizan un crecimiento Crecimiento de 0.4 nos dejó don Álvaro Uribe Vélez. 0.4 de crecimiento. del 2% para este año, el cual está por verse. Además, en los últimos 8 años, el presupuesto nacional se duplicó y programas como... Vea, ¿sí escuchó? Vea, ahorita que se la pasan diciendo que Petro y su burocracia. Escuche otra vez ese dato. Crecimiento del 2% para este año, el cual está por verse. Además, en los últimos 8 años, el presupuesto nacional se duplicó. En los últimos 8 años el presupuesto nacional se duplicó. Y programas como Agroingreso Seguro y Familias en Acción fueron a parar a los bolsillos de quienes menos los necesitaban. Fueron programas diseñados para combatir el hambre y la pobreza. De los casi 44 millones de colombianos, solo 8 trabajan por cuenta propia. En tanto, 7 millones más están desempleados. Y lo peor, sin esperanza de un trabajo. El problema estructural de la pobreza no ha sido resuelto. Nadie se conduele de este enfermo terminal. Esto en cuanto hace a la política interna, porque en la externa la situación anda de mal en peor. Aquí la política internacional se maneja en blanco y negro. Nada hace presumir que con Venezuela las cosas van a mejorar. Y en cuanto hace al Ecuador, cada día la situación es más crítica. En materia económica, los tratados de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos quedan a la deriva. El déficit fiscal es el más alto de América Latina. El déficit fiscal es el más alto de América Latina. Llevaos. Entonces vea, ya al final del segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez nos dejó el déficit fiscal más alto de América Latina. Ay, que nos vamos a volver Venezuela. Ahí tienen. Ya estábamos jodidos. Le apostamos todos los haces al sector minero que se supone crecerá en un 7%, mientras la industria y la construcción se prevé que crecerán solo 1.9
y Mierda. 1.1% respectivamente. Entonces, ¿sí escucharon, no? Sí. A lo único que se le está apoyando es a seguirle regalando los recursos no renovables del país a las multinacionales, porque recordemos que le bajaron precisamente los aranceles, digamos, por explotación como al 5%, Sí, después de que regalados. recordemos que era obligatorio ser socio de Ecopetrol al 50-50 para venir aquí a este país a hacer explotación y Explotación. exploración, ¿cierto? Sí, Pero sí. Álvaro Uribe Vélez, ¿qué fue lo que hizo? Abrió de Regalarlo. patas al país para que vinieran aquí a explotar como se les diera la gana y obviamente llenó el país de dólares, pero ¿a quién le llegaron esos dólares? ¿A usted y a mí? ¿Al señor de la tienda en Soacha? ¿O al ultramillonario inversionista en la industria petrolera? No, a los Entonces, ricachones. ahí está entonces el asunto. Entonces, una vez más, esto no lo está diciendo Levi Rincón, esto no lo está diciendo Wally Opina, esto lo está diciendo Amparo Peláez en mayo del 2010 cuando Álvaro Uribe Vélez estaba a punto de salir de la presidencia. El video se llama Me arrepiento de haber votado por Petro, está en mi canal del Rich Opina, vayan y lo miran. Porque es que como aquí no se habla con pendejadas, sino se habla con datos. ¿Qué es lo Entonces, que pues, les ahí está. ofende? ¿Qué es lo que les ofende a la mayoría, no? Es lo Sí, que y ofende. digamos que es lo que hay que hacer, ¿no? Digamos que es lo que hay que hacer. Por esto yo iniciaba esta conversación con Richie. La semana pasada tuve como invitado a alguien que nos estaba hablando muchísimo de... Ay, espera que me salió un anuncio aquí. A ver qué pasó aquí. Listo. La semana pasada estaba hablando con Andrés Arellano, porque él también se ha dedicado a explicar todo el tema económico, ¿no? Y es que esto que hacemos desde las redes, desde los medios alternativos, así como nos lo hacen ver de manera detestable los medios tradicionales, es a través de estos medios que la gente se entera de las realidades. Y les duele, y se ofenden. Pero Richie, esta labor hay que seguirla haciendo. No hay que bajar la guardia porque hay que comenzar a formar a las personas en una conciencia crítica. ¿Sí? No, lo digo con respeto, pero no podemos seguir debatiendo en charlas como si habláramos con el taxista, ¿no? Porque el taxista sabe de todo y el hombre todo lo que escucha y todo lo que le replican lo repite como un loro. Entonces, las narrativas que han hecho los noticieros de televisión por años, los periódicos por años, pues ya están insertadas en los adultos. Y la forma como usted le camella el tema con su formato de llegar a la gente es lo que ha hecho que los jóvenes comiencen a recapacitar y comiencen a criticar esta forma de gobierno. Porque mire, usted acaba de mostrar este video del 2008 y ahí estaban los datos y a eso nadie le ha parado bolas, ¿no? Entonces yo creo que la labor es dura, creo que es dura, ¿sí o no, Richie? Pero hay que seguirla haciendo. Para serle sincero, Alejo, yo no creo que esté tan duro. Yo la verdad no creo, obviamente en eso usted sí tiene toda la razón. Hay que seguir dando leña, ¿no? Hay que seguir, digamos, haciendo la tarea de desmentir con datos personas como usted que hacen una curaduría de datos tan maravillosa. Personas como Andresito Arellano, un tipo tan letrado, un tipo con tanta bibliografía encima, que lo deja uno a Andresito también, o sea, ese señor yo lo admiro profundamente. Ya nos volvimos muy amigos y de verdad es una admiración muy grande por ese señor porque la contundencia de los datos y la información que irradia para que salgamos muchos de la ignorancia, pues es, digamos, muy importante. Además, si usted se pone a analizar una cosa, Alejo, hay un común denominador que es bastante diciente en esos espacios. Si usted se pone a mirar, digamos, los espacios de izquierda, ¿cierto? Usted la gran mayoría de la gente la ve mirando la gráfica de cómo se estaba distribuyendo el subsidio a la gasolina, que resultaba ser algo extremadamente regresivo, en lo cual se demostraba, porque el propio exministro de Minas y Energía demostró que los 2 deciles más ricos del país se estaban comiendo más del 50% del subsidio a la gasolina. Por ahí yo tengo la gráfica. ¿Usted sí sabía ese dato? No.
si quiere ahorita se lo busco y se lo muestro. Hágale. Entonces uno ve a la gente de izquierda hablando de esa demostración de que el subsidio a la gasolina del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles estaba causando un daño muy profundo a las finanzas del país, ¿cierto? De que temas como salir a decir que como el gran triunfo que tumbaron la reforma tributaria de Petro, cuando lo que pretendía era bajarle a las empresas el impuesto de renta al 28%, teniendo en cuenta que el narcomarrano del Iván Duque lo dejó en el 35%. Ya, permítame, ya le muestro le muestro porque eso también lo tengo por acá. Y de hecho lo estaba revisando hoy. Debe que este dato lo tengo como a la mano. Mientras que usted lo busca, yo también hice una entrevista a Mauricio Jaramillo Jacir hace como 2 semanas, también la publiqué, que es el vicecanciller designado, y él me decía algo muy interesante y es la construcción del pensamiento de izquierda, ¿no? Que es lo que ocurrió en México con Claudia Sheinbaum, es decir, formar personas que comprendan que ser de izquierda no es como lo pone la gente derecha, ¿no? No es la gente pobre, la gente arrastrada, no, porque eso es lo que hace ver la derecha. Entonces, eso es a lo que yo me refiero cuando le digo yo que la labor se tiene que seguir haciendo en la construcción y formación de audiencias críticas, que cuando, por ejemplo, usted hace un video con estadísticas y con cifras, no lo pasen, sino venga, hay que leerlo, hay que revisarlo y aprenderlo para contarle a otro, porque como nos dedicamos a montar memes como lo que hace Daniel Samper, que es burlarse del país, en cambio de estar contando las realidades, como lo que hace el imbécil este de Felipe Zuleta, que se la pasa burlándose de la gente y de gente pobre de frente, ¿no? O como lo que hacen en Blue Radio con Néstor Morales, que se la pasa denigrando de los pobres como si fuera lo peor, y aún así la gente lo sigue oyendo. Por eso esa labor es importante. Bueno, pero lo pongo grande para que veamos la gráfica. Cuando usted va a un live de izquierda, son el tipo de cosas que se están mostrando. ¿Sí? Mire, esta es la reforma tributaria de Gustavo Petro, la ley 300 de 2024. La pueden descargar de la página del Congreso, ¿cierto? Esta es la reforma tributaria, ¿sí? Y entonces sale Miguel Uribe Turbay y otro poconón de bobalicones celebrando que tumbamos la reforma tributaria de Petro que iba a empobrecer más a los colombianos. Entonces póngale cuidado, Alejo. O sea, pues obviamente esto es un ladrillo, pero pues entonces alguien lo tiene que leer, entonces uno se lo lee. Pero de todas formas hay espacios, digamos, como muy disidentes que precisamente le reducen a usted y no le sobreesfuerzan la neurona. Mire, aquí está la tabla, ¿cierto? Esta es una tabla ponderada donde prácticamente ahí se ve cómo es el sistema tributario para personas jurídicas a nivel de Sudamérica. Como todos sabemos, un país para desarrollarse tiene que tener muy bajos impuestos para las personas jurídicas y muy altos impuestos para las personas naturales. Las personas jurídicas son las empresas. A las empresas hay que regalarles mucha plata para que se vuelvan más competitivas, para que contraten más gente y para que produzcan más y vendan más. Sí. Los impuestos, el grueso tiene que venir de las personas naturales. Es decir, no hay que colocarle impuestos a Bavaria, sino hay que colocarle impuestos a Julio Mario Santo Domingo. No Ajá. hay que colocarle impuestos a Postobón, sino hay que colocarle impuestos a Ardila Lule. Así es que tienen su sistema tributario los países más desarrollados del mundo. Pero ¿qué sucede? El sistema tributario para personas jurídicas actualmente se encuentra de esta manera. En Colombia la tasa de renta para personas jurídicas está en el 35%. Adivine quién dejó este 35% de tasa de renta, de tasa de tributación de renta para las empresas. Iván Duque. Exactamente, a través de su reforma tributaria que se la pasaron. Y adivine desde cuándo colocó la tarifa del 35% de impuesto de renta para las personas jurídicas. ¿Desde cuándo? Desde el 2024, desde el 2022, perdón. Ok. O sea, en el momento Para que él clavárselo. en el momento que él salía de la presidencia, inmediatamente el impuesto de renta para las personas jurídicas se ponía en el 35%. Y dése cuenta, Argentina tiene la misma tasa de tributación que Colombia. Después sigue Brasil, después sigue Costa Rica, México, Perú, Ecuador. Y entonces dése cuenta,
Si se aplicaba esta reforma tributaria, Colombia quedaría con un impuesto de renta para las empresas aproximadamente de un 27.3%. Se Mire, bajaba. y de primeros, Chile y Panamá, con las tasas de tributación más bajas para empresas. Entonces, aquí, ¿qué podemos analizar? Básicamente es muy sencillo. Iván Duque dejó el sistema empresarial menos competitivo de toda Latinoamérica. Para ¿Cómo la ve? joderlos. Para Y joderlos. entonces, mire esta tabla, Alejo. Tarifas marginales propuestas, ¿cierto? Para el impuesto de renta de personas jurídicas y los años gravables. Entonces, inmediatamente lo dividían en tres. Esto es lo que se llama una reforma progresiva. ¿Qué es algo progresiva? Que los que menos ganan, menos pagan y los que más ganan, más Las pagan. pagan. Entonces, mire, entre 0 y 6.285 VTs, que son como 54.000 pesos, es decir, esto es algo más de 300 millones de pesos anuales. Entonces, Petro pretendía reducirles la tarifa de renta a un 27%, del 35% que había dejado el narcomarrano Duque. Y en un país donde el 80% del empleo formal lo generan pequeñas y medianas empresas, pues imagínense el impacto tributario que tiene esto y el impacto para el desarrollo de las micro y pequeñas y medianas empresas, las pymes que llaman, ¿cierto? Sí. La segunda rama es entre 6.285 VTs y 120.000. Esto viene siendo algo alrededor como de 5.000 millones de pesos en el año. A esas les iba a reducir progresivamente, vea, el primer año 1 punto porcentual, el segundo 2, el tercero 3, el cuarto 4 y el quinto 5. Es decir, le iba a reducir la tasa impositiva de renta que había dejado el narcomarrano Duque del 35% al 30%. Y de ahí en adelante, ¿no? De ahí de 5.000, 6.000 millones de pesos, no me acuerdo cuántos son estos 120.000 VTs, de ahí para arriba las grandes empresas. Dese cuenta, vea, también 34, 33, 33 y lo iba a dejar en el 33% para las grandes empresas. Es decir, inclusive a las grandes empresas, a Sarmiento Angulo, a Postobón, a Santo Domingo y toda esa vaina, también les iba a bajar los impuestos de personas jurídicas. Pero aún así, salen estos burros a decir que supuestamente Petro con esa reforma tributaria nos iba a empobrecer aún más. Y para acabar de completar, si a usted le da pereza comerse ese ladrillo que le acabo de mostrar, muy probablemente lo hará, ¿cierto? El informe número 58 del Observatorio Fiscal de esta universidad toda mamerta, muchos de ustedes la conocerán. Esta es una universidad que se la pasa adoctrinando zurdos, que queda por allá como por la séptima con 45 aquí en Bogotá, ¿no? Una universidad y de esas que el semestre vale como 300.000 pesos, ¿no? Tengo Universidad de entendido. garaje. Sí, un garaje con pupitres que llaman. Esta mierda es que javeriana. Yo nunca había escuchado esa porquería. Resulta que esta mierda tiene un observatorio fiscal. Y este observatorio fiscal precisamente hace unos análisis también precisamente acerca de esas cosas. El informe 58 es precisamente el análisis del proyecto de la ley de financiamiento que había propuesto Gustavo Petro. Y entonces dése cuenta. Usted aquí puede encontrar la introducción, también explicación de la regla fiscal, de cómo van a ser los impuestos, impuestos sobre la renta a personas jurídicas, que era lo que había mostrado ya ahorita, ¿cierto? Y el régimen simple, que es también, digamos, la discusión, y dése cuenta, impuestos sobre la renta de las personas naturales. Entonces uno se va y mira allá, ¿cierto? Entonces mire, impuestos sobre la renta de las personas naturales. Entonces vea, la ley de financiamiento incluye... Ay, permítame. Se le voló. Se le corrió. Me voló. Mm. Ah, mire esta gráfica, Alejo. Esta gráfica es muy interesante. Y esta gráfica la hicieron el Observatorio Fiscal de la Javeriana basado en los datos de la DIAN. Fuentes oficiales. Esta vaina me está mamando... Ya. Esta vaina me está mamando gallo. Entonces, dése cuenta. La línea roja es la tasa efectiva de tributación. ¿Listo? Sí. Y obviamente está partido en deciles, donde este decil son los más pobres y este decil son los más ricos. Dese cuenta, Alejo, que mire, en ciertos deciles, la tarifa de impuesto que pagan las personas más pobres está por encima del 30%.
¿Sí lo ve? Sí, 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 ahí se nota. Después reduce un poco como en el decil 60, inclusive vea, dése cuenta, los de estrato 4 y los de estrato 5 pagan Marcan menos pico. impuestos que los de estrato 1. Sí, Y dése cuenta qué pasa con el decil 9 y con el decil 10. pa'l piso. Tienen la tasa efectiva de tributación entre el 20 y el Mamá. 25%, mientras que los más pobres tienen la tasa efectiva de tributación entre el 25 y el 30%. Es decir, que en Colombia los pobres pagan más impuestos que los ricos. que los ricos. Sí, ¿Listo? sí, eso sí es cierto. Entonces, Está permítame buenísimo. otra vez, busco aquí este dato. Ah, Está mira, aquí pre- estaba la tabla, aquí estaba la tabla, aquí el informe del Observatorio Fiscal muestra la misma tabla que pues la reforma tributaria como tal, pero permítame un momentico, me voy otra vez aquí a la bibliografía para ubicar otra vez lo de las personas El naturales. punto. Está preguntando que ese documento se consigue en donde, Richie. Ya les muestro cuál es ya les La muestro dirección. cuál es digamos, cuál es la impuesto sobre la renta a personas naturales. Impuesto, mire, la ley de financiamiento incluye un aumento de la tarifa para el rango más alto de renta gravable de personas naturales. La tarifa marginal pasaría del 39 al 41 y ojo a este dato. Para los contribuyentes con una base gravable de 31.000 VTs, es decir, 1.459 millones de Millones pesos al anuales. año. Que alguien me haga el favor de dividir 1.459 millones en 12, eso le va a dar alrededor de 128 millones de pesos mensuales. Mes. A esos eran a los que le iban a subir 2 puntos porcentuales el impuesto, la tarifa de impuesto, digamos, de renta. 2 puntos a los que se ganen más de 128 millones de pesos mensuales. Mensuales. Yo no sé usted, Alejandro, pero yo personalmente yo no me gano más de 128 millones de pesos mensuales. No, estamos muy lejos de eso. Pero entonces esta es la gran victoria del uribismo. Esta es la gran victoria del uribismo que dice que Petro le quería quitar más dinero al colombiano de a pie. ¿El colombiano de a pie se gana 120 millones de pesos mensuales? No, O sea, ¿de a qué lo que, estamos hablando? lo que decía Miguel Uribe, ¿no? Que la gente que se Sí, ganaba. exactamente. que el- Cuando que- decía que el colombiano de a pie, el colombiano de clase media, que se gana entre 20 y 60 millones de pesos mensuales. al mes, que hijo de puta. Imagínese eso, ese nivel de cinismo, ¿no? No, Pero no, no, entonces no, no. salen todos estos iletrados, ¿cierto? A repetir, digamos, esa misma sarta de necedades. Y pues esa vaina es desgastante, pero la batalla se está ganando, Alejo. A mí me parece particular y a veces un poco ofensivo cuando encuentra uno en la calle a personas que van en su Transmilenio con su coca al almuerzo defendiendo a Uribe. Sí, ahí abajo hay unos que están diciendo, dizque María Fernanda Cabal, presidente 2026. No, Permítame, otra vez le coloco la imagen de la propia. ella fue la que también salió de la fiscalía porque filtraba información, ¿no? En su época cuando trabajó en la fiscalía. ¿Ahí me está escuchando? Sí, ahí lo escucho, ahí lo escucho. Ah, es que a veces no se escucha cuando uno está cambiando las imágenes. Sí, claro. En ese tiempo el fiscal general de la Nación era Mario Iguarán. Iguarán, Y sí. le pidió la renuncia porque se descubrió que desde la oficina de ella era la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, y encontraron que desde la oficina de ella se dio información a narcotraficantes del Valle de que ya les iban a caer para que se volaran. Para los que están diciendo que María Fernanda Cabal, presidente 2026, les Búsquela, muestro los búsquela. resultados de la encuesta de la encuesta de esta, la hizo Inbamer, ¿cierto? Pagada por el propio Miguel Uribe Turbay. Y pues lamento informarles que Miguel Uribe Turbay quedó de penúltimo con el 3.1% de intención de voto y María Fernanda Cabal por debajo de él con el 1.6%. Ni la mamá. O sea, si ni la mamá se lanza mi gato mañana, gana. mi gato tiene más probabilidades de ser presidente de la República que María Fernanda Cabal. Y dése cuenta que arriba
van a encontrar que Gustavo Bolívar, que no tiene intenciones presidenciales, porque ya lo he dicho varias veces, está superando inclusive a Vicky Dávila, ¿no? Sí. Vicky Dávila va a ser el Rodolfo Hernández del 2026. Quemada. Porque está siguiendo exactamente las mismas necedades, diciéndolo del 10-10-10, una cosa completamente salida de los cabellos, ¿cierto? Sí. Y entonces... Y además cagándola, aliándose a los gobiernos norteamericanos y viendo lo que está ocurriendo. Europa se está uniendo, Canadá se está uniendo, Dinamarca se está uniendo, México se está uniendo contra las políticas de aranceles de Estados Unidos, y esta lambona fue allá a ver cómo lo chupaba pues allá la gente de los Estados Unidos, ¿no? Eso digamos, eso precisamente digamos es uno de los síntomas más dicientes con respecto al tema de lo desesperados que están, Alejo. Sí. No sé si usted, no, pues obviamente usted sí lo tiene que haber visto porque usted anda muy dateado. Si vieron la entrevista de ese periodista mexicano del Rincón a Vicky Dávila. No, la volvió mierda, la volvió mierda. La acabó. Y por ahí hay una fake news rotando que toca pues como verificarla. Que es que salió Vicky Dávila en Twitter chillando y diciendo que es que eso era por la influencia de Petro, que el del Rincón le había hecho esas preguntas. No, yo vi fue la entrevista que le hizo en la FM, ¿cómo se llama? Lozano, y donde Vicky argumentaba que el Consejo de Ministros lo había hecho Petro para evitar la entrevista de Vicky Dávila en RCN. O sea, esta vieja de verdad no tiene cara, no tiene cara. Y que esa fue la misma entrevista donde dijo que ella no tenía relación con los Ciéneco, no, sino que Petro sí. No, sí, esa entrevista la hizo fue en la W, donde cogió a la periodista de la W y le dijo que todos los clanes políticos eran los que estaban apoyando y respaldando a Petro. No, la vieja le ha ido muy mal, y ahora peor cuando se pone a promover que sus políticas tienen movimientos libertarios, y míreme la cagada que provocó Milei con esa, mejor dicho, esa quebrada tan berraca, que de hecho, oiga, un visionario, Andrés Arellano, porque la semana pasada hablábamos de Argentina y él decía que lo que le venía a Argentina era terrible, y lo hacíamos el jueves, y el fin de semana esa reventada esa noticia, y con la publicación que hizo Andrés de su video de Argentina le quedó excelente. Es decir, no, lo que se venía a venir. Muy pilo. Ese Andresito Arellano es un crack de verdad de tamaño familiar. Pues Richie, yo de verdad le agradezco muchísimo que me haya regalado este espacio, porque vea, en los comentarios se da uno cuenta que el trabajo se está haciendo bien, porque la gente se ofende, les da piquiña en las bolas cuando les muestran cifras, cuando les muestran datos, cuando a través de la investigación se les demuestran las evidencias de lo que está ocurriendo. Y el argumento de ellos, decían Tanas Mocus, que sin argumento no hay debate. Y entonces arrancan a putear y a madrear y a tratarse mal porque no tienen realmente cómo demostrar o cómo defender su argumento. Entonces, permítame nuevamente felicitarlo por su trabajo. Decirle que, como le comentaba en la exposición de Mauricio Jaramillo, hay que seguir formando audiencias críticas. De la forma que sea, hay que llegarle a ese joven. Estaba viendo, venga a ver si aquí la logro un momentico, que yo también aquí a veces me pego unas embolatadas con esto. Estaba viendo que la candidata Vicky Dávila ha estado recorriendo diferentes espacios, ¿no? Entonces se ha ido a universidades, se ha ido a muchos lugares para buscar como, mire, es que fuerza Milei, imagínense. Y no sé si ha visto a este personaje yendo a universidades a puro pelado, a hablar con puro pelado, auditorios, mejor dicho, que no llena absolutamente nadie, promoviendo ideologías de economía de ancianos que pues siempre han sido millonarios y quieren que sigan siendo los millonarios cada vez más ricos, ¿no? Y este tipo de contenidos como el que usted hace, lo que hace es demostrarle a la gente que hay otra forma de ver el país, que hay otra forma de ver a Colombia, que hay otra forma de ver el mundo. No necesariamente como lo pinta toda esta gente que quieren estar sentados en el poder y les duele
de manera impresionante saber que hay gente como usted que cuenta las verdades de frente. Lo felicito y espero que nos podamos volver a encontrar más adelante para seguir charlando. Claro que sí. Para despedirme, colóqueme en grande, ¿Listo? para mostrarles una última filmina. Va. Ahí Esto está. me lo encontré en Twitter. ¿No? Entonces dicen, mire, ¿sabían que Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, le embargaron sus cuentas en 2018 por una obligación tributaria y luego la Gobernación del Valle en 2020, mediante su unidad de impuestos, ordenó levantar ese embargo? La gobernación la ocupaba una aliada de Dilian Francisca Toro y el uribismo. Sí. Entonces, pues precisamente, digamos, para despedirme del espacio, Alejito, gracias por la invitación. Entonces, pues, este era, digamos, otro, porque es que el chisme de Papá Pitufo no les duró ni 2 días, mano. Ni 2 días les duró el berraco chisme. Lo de la Sarabia, como 15 días lo dejaron morir. Se Lo les del cayó. coronel ese de la policía que se suicidó cuando se dieron cuenta que se suicidó por presión de la fiscalía, lo dejaron morir. Lo del narcolás ese, salió el tal Lizalca ese y dijo, yo no le he dado ninguna plata a ese marico, lo dejaron morir. Lo de los 15.000 millones de Benedetti, no pudieron demostrar nada, lo dejaron morir. Imagínese, que Petro y que el travesti, ahorita, pues supongo usted que escuchó la del Badulaque ese, que salió diciendo por todo lado que es que Petro es que estaba internado en la clínica Santa Fe Sí, por sobredosis, por y que sobredosis. posiblemente estaba muerto. Y le ahora van a que meter entonces ya demanda. llegaron entonces, ahora que ya Petro se puso los pantalones y dijo, necesito que me investiguen a este criminal por estar inventando esas mentiras, ahora sí sale por todo lado a decir que, ay, que Petro le puso una diana en el pecho y que no sé qué. Por hablar Pero mierda. ese es el nivel de mediocridad que se está manejando, digamos, en la oposición desinteligente. No hay mejor calificativo. Sí, está Pero pues buenísimo. irónicamente eso nos favorece. O sea, nos están haciendo el favor de destruirse ellos mismos. Recordemos que el destructor del uribismo no es nada más y nada menos que Iván Duque. Entonces, pues ahí es esa última filmina, simplemente demostrarles, ojo, porque ya salieron también, digamos, a la luz los nexos de Papá Pitufo con don Alejandro Ordóñez, ¿cierto? Sí, sí. También ex uribista acérrimo, también, mejor dicho, colaborador hasta el tuétano de ese partido de narcotraficantes y paramilitares. Y pues en estos días supuestamente llega, ¿no? Vamos a ver Se qué pone la ventilador cara. nos va a prender. Todos, Y entonces ya me todos, despido diciéndoles. todos se niegan, ¿no? Todos se niegan porque Sí, claro. ahora todo resulta que no son ni de centro derecha, ni son de derecha, ni son uribistas. Es decir, No, y no solo eso. ¿Sabe qué toca hacer? Alejo? Yo voy a formar una vaqui. Yo voy a formar una vaqui para pagarle a un bufete de abogados bien duro. Yo quiero contratar a Brigardo Urrutia o alguna cosa de esas para pasar el derecho de petición al Consejo Nacional Electoral. Porque, Alejo, usted no se ha dado cuenta que ya no aparece ni un solo votante de Rodolfo Hernández. ¿para dónde se fueron? Nadie votó por Rodolfo Hernández ahora. Nadie votó por Rodolfo Hernández. A todo el antipetrista que uno le pregunta, venga, pero entonces ¿usted por quién votó? No, yo voté en blanco. No, yo no voté. No, yo no voté porque es que yo no estaba de acuerdo. Oiga, entonces, ¿de dónde salieron esos más de 10 millones de votos que le salieron a ese viejo corrupto que prefirió morirse antes de responderle a la justicia? Ahora ningún uribista tiene los pantalones de aceptar que votó por ese viejo corrupto. Imagínese usted cómo estaríamos nosotros en este momento con No. esa Marlani, De vicepresidente, sí. Marlois. esa salida de debajo de un bulto. ¿De dónde? Imagínense nosotros con esa vieja de presidente, ¿de dónde salió? Como que ¿a quién le ganó? Porque el viejo ese asqueroso estaría por allá pudriendo en una cárcel porque lo condenaron a 5 años de cárcel por corrupción con el caso de Vitalogic. Y Y aún pretenden así, decir que Petro era la peor opción. decían que Entonces- Rodolfo era el Donald Trump colombiano. Imagínese. Eso, Otro, imagínense, ¿no? Donald Igual Trump. de Bueno, investigado, claro que ¿no? Trump es un corrupto también, ¿no? También, sí, esa es la misma Claro que vaina. Trump también es un corrupto. Igualito, Pero igualito. entonces, pues, del abogado del sombrero, o sea, no importa cuánto se esfuercen en decir las mismas necedades una y otra vez. Definitivamente, si usted no está a favor de Petro, por lo menos podemos estar en la tranquilidad de que escogimos el menos peor. O Eso sea, es no hay cierto. forma de que nos vendan esa idea.
Porque además Sigamos peleando todos, muchachos, por favor, todo lo que escuchen, a todas las, bueno, tenemos buena audiencia, tenemos 145 personas. Sí, A está bien. a todas las 145 personas que están aquí escuchándonos, mano, por favor, digamos todo lo que se muestra acá, replíquenlo, léanlo, entiéndanlo un poquito. Es necesario entenderlo, o sea, en estos espacios se les ayuda porque se les entrega la información sintetizada, para que pues precisamente no sigamos creyendo, digamos, como en tanta mentira y en tanta necedad, porque pues precisamente a estas alturas del partido, ¿qué es lo único que los escucha diciendo? Que nos vamos a volver Venezuela. Que Petro era guerrillero, que Petro estuvo preso por porte ilegal de armas, que Petro es el gobierno más corrupto de la historia, que Petro nos va a expropiar, que Petro va a poner el dólar a 10.000, que Petro le subió a la gasolina y que teníamos la gasolina en 8.000, pero Petro la subió a 16.000. Las mismas pendejas una y otra vez. Entonces, sigamos haciendo la lucha porque de hecho les aseguro que la estamos ganando. Pero ¿cómo se gana? Precisamente digamos, retransmitiendo la información verídica y demostrable que se trata de hacer acá. No simplemente creyendo los chismes. Alejo, un abrazo, muchísimas gracias por invitarme. Richie, muchas gracias, muchas gracias. No, con muchísimo gusto, muchas gracias. Y seguimos en contacto, un abrazo. Hágale, que sí cuenta conmigo para lo que sea, para que sigamos aquí, digamos, dispersando información válida y útil para las personas y que dejen de tragar entero y que dejen de creer que nos vamos a volver Venezuela, porque ese cuento ya está muy viejo. Un abrazo. Oiga, antes de desconectarse, despídase de todos esos que están echando madres ahí en el chat, así como usted. Que sigan llorando, nos encanta. El hecho de que estén aquí parándonos bolas a nosotros y oliéndonos los pedos en vez de estar escuchando los patéticos, esos que la pagan hablando bobadas, eso dice mucho. Bien, muy bien, Richie, esa es. Se nota que les duele hasta el tuétano. Esa es. Hasta el propio Juan Lozano lo está diciendo, les vamos a ganar. Y les dejo una tarea. Díganme una sola política de gobierno de María Fernanda Cabal. Díganme una política de gobierno de María Fernanda Cabal. ¿Qué va a hacer María Fernanda Cabal como presidente? A ver si alguien es capaz de contestarme. Se las dejamos de tarea entonces. Un abrazo, Alejo. Richie, muchas gracias, muy amable. Una buena noche. Bueno, muchachos, estamos en este momento conectadas 141 personas. Tenemos 2.295 personas que han visualizado este directo, que ha sido bastante, en términos gastronómicos, bastante nutritivo. Precisamente por eso, porque como uno lee los comentarios, la gente está llena como de odio, como de ira, como de rencor, como de resentimiento. Pero recordemos que los que estamos aquí moliendo diariamente no somos los que nos ganamos al mes 150 millones de pesos mensuales de sueldo. Entonces, la mejor manera de sacar este país adelante es, como lo decía Richie, informándonos bien, investigando, leyendo el documento, leyendo la fuente oficial y no dedicados exclusivamente a leer las estupideces, las bobadas que periodistas como Juan Lozano, como Néstor Morales, como los de Caracol Radio, como lo hacen en W Radio, en Caracol Televisión, en RCN, en fin, que se dediquen exclusivamente a tapar los intereses económicos de los grupos financieros, porque recuerden una cosa, detrás de cada medio de información grande hay un grupo económico, y esos grupos económicos son los que pagan los lobistas para que estén dentro del Congreso, para que las leyes no pasen, no se aprueben. Les agradezco muchísimo la compañía el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener otro invitado para charlar y dialogar sobre el caso Uribe, que también es muy importante que lo tengan presente. Este señor se nos va a volar el 8 de octubre, se le vencen los términos y hay que hacerle mucho bombo a eso para que Colombia no vaya a permitir que esto pase a la impunidad. Me despido de todos los que están en este momento conectados, más de 110 personas que están conectadas. Hablamos muy rico con Richie y recuerden que la mejor manera de que a usted la historia no le mienta es que usted lea, conozca y se eduque. Nos vemos la próxima semana en La Historia No Miente. Chao, chao.